La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Acompáñenme por favor con su vista a Filipenses, al libro de Filipenses. La semana pasada empezamos una pequeña serie de enseñanzas o estudios que le llamamos Confirmando tu Fe. Y estamos empezando el año y confirmar la fe, viendo que estamos realmente arrancando la carrera de este 2019 en línea obviamente con nuestro Dios y Señor, es lo mejor que podremos hacer. Repito, y la semana pasada hablamos de un capítulo, en el capítulo 4 de Filipenses, y ahora estudiamos el capítulo 3, en una porción del 7 al 11. Me gustaría que escucháramos todos al Señor lo que nos dice. ¿Por qué? Porque escrito está en su palabra. Filipenses 3, versículo 7. Porque todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos el día de hoy poder reunirnos en tu nombre. Y sabemos que donde estás tú, tu Santo Espíritu ilumina nuestros pensamientos y nos da entendimiento de esta palabra que tú nos hablas hoy. Somos tu pueblo, Señor. Igual que Israel es tu pueblo, nosotros también somos tu Israel. Y agradecemos que nos has reunido para escucharte hablar. Ahora pedimos por tu Santo Espíritu, Señor, que plantes esta palabra en nuestras vidas y que produzca fruto de gloria para el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y en su santo nombre te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En esta porción de la Escritura, en el libro de Filipenses, quisiera que viéramos tres aspectos. Del versículo 7 y 8, la vida de Cristo. El versículo 9, la vida en Cristo. Y los versículos 10 y 11, la vida para Cristo. La vida de Cristo. ¿Qué quiero decir con este encabezado que estoy dando? Miren, lo dice en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses. Está desde la cárcel, ya lo dijimos el domingo anterior. Está proclamando el Evangelio y está gozoso porque está cumpliendo su propósito en la vida todo el tiempo. No hay nada que le impida ser luz del mundo, aún en las prisiones más terribles y oscuras que pudiera estar. Él sigue compartiendo y lo hace con gozo.
Y Él quiere precisamente encender más aún lo que ha visto en la iglesia de Filipo. Y les quiere hacer ver qué es lo que brilla más y vale más. Como cuando yo estaba en México en el 83, a principios del 83, de 25,000 personas que habíamos presentado un examen para entrar a la especialidad, 1,200 personas nos habían elegido para hacerla y estaba en el DF a principios del 83. Y era algo que todos los estudiantes de medicina anhelaban, como siguen anhelando el día de hoy, seguir su proceso profesional, seguir capacitándose, seguir teniendo unas mejores posibilidades para su profesión. Y ella estaba, entre muchos, los pocos estábamos en este privilegiado lugar. Sin embargo, estando allá en México en los primeros meses de mi especialidad, me recibí una llamada y una propuesta para venirme y dejar esos 3 años que iba a hacer de especialidad, dejarlos, tirarlos a la basura y venirme a Madero a trabajar como médico en un consultorio particular. Y se me dio una semana para decidirlo, para pensarlo. Mi salario como residente me lo gastaba en 2 aviones. 2 veces al mes venía y visitaba a mi chula. Porque yo sabía dentro de mí algo que iba a ser mi esposa. Y cuando estaba allá, obviamente, cada martes sin fallar, a las 7:30 de la noche teníamos una conversación de media hora. Y esa era la cita. Pero sin embargo, cuando me proponen esto, yo estaba obviamente metido en el asunto de la medicina. Sin embargo, esa semana me puse a meditar, o sea, ¿de qué se trata la vida? No era creyente, aclaro, no conocía al Señor Jesucristo, no sabía que lo que tenía era por Él. Pero sin embargo, después de esa semana, renuncié a la especialidad y me vine. Y les digo una cosa, después de 38 años de ser médico, si tuviera la oportunidad de volver a empezar después de mi carrera de medicina, haría exactamente esto y no agarraría la especialidad. Ahora, obviamente estoy hablando de mí, Roberto Perales. O sea, porque para mí son varios detalles, son muchos detalles que tuve que poner en la balanza. Pero sinceramente, ¿saben qué inclinó la balanza? Mi chula. Mi chula, porque dije, yo me voy y empiezo y yo ya había trabajado 1 año en un consultorio, precisamente allá donde es mi chula, fuera de aquí, donde vivió su familia, mis suegros, amados padres ya ahora también. Y la verdad es que yo estaba encantado con ese lugar. De hecho, compré un terreno de 600 metros cuadrados para construir la casa y vivir allá. Yo no quería estar en la ciudad. Pero no me arrepiento porque sé que fue el perfecto plan de Dios. Ahora lo entiendo. Y si yo no tuviera la oportunidad, repito, de seguir en la medicina privada, tal vez sería menos eficiente en mi pasión que se llama Jesucristo. Y Pablo quiere que esa pasión que él, ahí en la cárcel, en esas condiciones terribles, esa misma condición quiere transmitirla. Y entonces, repito, en esa porción, en los primeros 2 versículos que leímos, en el 7 y el 8, les habla de la ganancia a la pérdida. La semana pasada hablamos de la humillación a la gloria. Y el día de hoy quisiera que revisáramos lo que es de la ganancia a la pérdida. En esos 2 versículos. Y particularmente el apóstol Pablo lo hace en 3 aspectos. Y en esos 3 aspectos vemos que cada uno de ellos es un escalón que desciende más y más y más. Otra vez, estamos hablando de descender, estamos hablando de dejar, estamos hablando de perder, porque ese es el término de la ganancia a la pérdida. Pablo, el primer comentario que hace, particularmente dice, todas las cosas
que para mí eran de alta estima. Todas las cosas que yo estimaba lo más en este mundo, las tengo por pérdida. Las tengo por pérdida. O sea, todo lo que era más valioso para mí, lo que yo le daba importancia, obviamente, estamos hablando que cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas que estimamos más. Algunos estiman más su fútbol que estar en la tarde del sábado en la casa con su mujer y sus hijos. Algunos estiman más el poder estar el viernes con unas 2, 3 cervezas con los amigos jugando dominó, y lo digo porque me lo han platicado mucha gente. Algunos estiman más, obviamente siempre va a haber así, lo que tú estimas más, tu trabajo, tu familia, tus carros, tus propiedades materiales. Pero es algo que tú en lo personal tú has puesto ese valor en ello. ¿Por qué? Porque una persona que realmente aprecia algo, yo puedo decirles que esta botella de agua cuesta 1,000 pesos. Y te digo algo, tú dices, no, esa botella vale 4 pesos. Pero si hay alguien ahí que aprecia esta marca, que piensa que esta botella puede quedar de colección cuando desaparezca el mundo y que va a estar en algún momento un museo. O sea, ¿ustedes saben de gente que compra Coca-Colas solo para coleccionarlas? O sea, ahí tiene la botellita de hace chorrocientos años. O alguna gente guarda un billete. Ahorita que salieron los de 500, de azules, hay gente que compró un billete, que colecciona billetes y lo tiene guardado ahí, en una vitrina inclusive. Porque sabe que dentro de 20, 30, 40 años ese billete azul no va a servir de nada. Pero a él no le importa lo que ahorita vale. Le importa el valor que él está otorgando a eso. A eso se refiere Pablo cuando habla todas las cosas que yo tenía de gran estima, de más estima. Para mí eran tan estimadas, todas esas cosas que yo estimaba, las considero perdidas. Las considero sin valor. ¿Y saben cuál es el motivo? Lo dice Pablo en el versículo 7. El amor de Cristo. El amor de Cristo. O sea, Pablo conoció la vida de Cristo cuando por el Espíritu Santo y el Evangelio le fue revelado que el Hijo de Dios había venido al mundo por él. El Hijo de Dios había manifestado su interés en salvarlo. El Hijo de Dios lo enfrentó cuando él iba buscando lo que más estimaba. ¿Qué era lo que más estimaba Pablo? Una de las cosas que él estimaba mucho su fe, el judaísmo. Sí, de hecho, en los 2 versículos anteriores, ustedes ven cómo Pablo dice, si alguien tuviera de qué tener, en qué confiar en sí mismo, yo tengo más que todos. Y dice, soy del pueblo de Dios, o sea, soy del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín. Y fui circuncidado al 8º día. O sea, tengo todas las señales de ser un hebreo de hebreos. Y no solamente soy un hebreo, soy de la tribu de Benjamín, el más pequeño, pero sin embargo la más apreciada. Y la otra cosa es esta. En cuanto a la ley, soy celoso y soy fariseo y soy perseguidor. O sea, lo que más a Pablo le interesaba era el judaísmo. Y entonces cuando Pablo escuchó esos llamados cristianos y aquel llamado Cristo, empezó a perseguir a los cristianos por causa de Cristo, el nombre de aquel que para él era un blasfemo. Pero ¿qué pasa cuando Jesucristo se le manifiesta? Cuando Jesucristo lo enfrenta. ¿Lo enfrenta a qué? A él. Le hace ver que está persiguiéndolo a él. Le hace ver que cuando está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo a Cristo y está viendo Pablo que Jesucristo es Dios, que sí es el Hijo de Dios y que es Dios hecho hombre.
Y estamos hablando de la resurrección de Cristo. Se le manifiesta en un momento de resurrección ya. ¿Qué le queda a Pablo? ¿Qué argumento tiene Pablo? Todo su mundo se le desmorona. Todo lo que más apreciaba, las cosas que él valoraba tanto, son nada. Son nada. Porque ve el amor, o sea, ve la presencia aquí de Cristo. ¿Y qué es lo que le dice? Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo le dice, dime, Señor. O sea, ordena, Señor. O sea, en el momento que es impactado, porque el amor de Dios le fue presentado ahí. ¿Qué es lo que hace Pablo? A tus órdenes. Y entonces le dice que se vaya a un lugar y que espere para decirle lo que ha de hacer. Pero inmediatamente se pone bajo las órdenes de aquel que estaba persiguiendo, de aquel que no había creído. Como tú y como yo, sí. Jamás pensé yo en Cristo antes de los 33 años. Jamás, o sea, de hecho yo estaba en mi camino, estaba buscando obviamente cumplir mis metas, mis anhelos, mis propósitos, mis planes. Y obviamente la llevaba muy bien, gracias a Dios. Al final de cuentas, hasta el ateo casi puede decir gracias a Dios. Ustedes saben eso. Pero sin embargo, Cristo se me manifestó. Y no se me manifestó en una congregación, sino en un hotel el 2 de noviembre del 91. Y lo hizo por su palabra, por el Evangelio y por su Espíritu. Y cuando pude ver, por gracia de Dios, el amor de Cristo para este miserable pecador, las cosas cambiaron. No solamente llegué de Taninul con mi chula y compré una Biblia inmediatamente, sino que además en ese momento nadie me dijo ponte a leer la Biblia, nadie me dijo congrégate. De hecho nos empezamos a congregar en una congregación, en un grupo, yo creo que a las 6, 7 semanas después, a un grupo específicamente, no llegamos hasta tiempo después, pero una cosa que sí hice fue empezar a leer y a leer y a leer y a leer. Y saben también algo que pasó también en esa misma semana. Tenía miles de revistas o cajas y cajas de revistas de fisiculturismo, de físico-constructivismo y de pesas, porque en ese tiempo estaba muy metido. Mi pasión era ir al gimnasio, cargar fierros. Era una pasión. Había otras pasiones, pero sí les digo algo que hice. Las suscripciones que tenía a revistas en Inglaterra, en Estados Unidos, en varias suscripciones, inmediatamente las cancelé. Agarré todo eso y todo se fue a la basura. Ahora, alguien me dijo, ¿tienes que tirar todo eso? Nadie, pero yo no podía seguir buscando lo que quería hacer, porque en el gimnasio estaba simplemente buscando verme más, y de pronto no me interesa nada de eso. Ese es un pequeño ejemplo de lo que es lo que tú estimas más y lo tienes por pérdida. Cuando conoces la inmensidad de riqueza que te es dado, cuando puedes ver el amor de Dios. Y eso es a lo que se está refiriendo Pablo. La vida de Cristo se le manifestó y vio su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Eso fue suficiente para Pablo, para que todo lo que él había estimado como ganancia, lo tuvo por pérdida. Ya no le importaba más otra cosa, simplemente fue su ¿qué? Su amor, por el amor de Cristo, por la misericordia. Cuando se le aparece Cristo enfrente, sabe él que él puede ser fulminado porque ha estado persiguiendo a Dios. Y sin embargo recibe ¿qué? Misericordia. Eso es el amor de Dios. Algunos dicen, es que no puedes, es que tienes, cuando hablas del amor de Dios hay que hablar del amor de Dios solamente. Sí, pero no puedes hablar del amor de Dios si no hablas de tu pecaminosidad, de tu rebeldía, de tu necedad, de mi necedad
y de todo lo que tú y yo buscamos, que al finalmente no es primeramente el reino de Dios y su justicia, sino buscamos nuestros propios intereses, que son los que más estimamos. ¿Qué es lo más importante para ti? O sea, dime, ¿qué es aquello que todavía sigues aferrado a eso, que no te permite ver en toda su magnificencia el amor de Dios? Porque dice, vean conmigo Romanos 5, que hace un ratito lo estuvieron estudiando en la clase. En Romanos 5 lo dice de una manera tan bella, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, verso 5, dice, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los pecados. O sea, ¿se fijan cuál era nuestra debilidad? Nuestro pecado. Nuestro pecado da una imposibilidad de recibir el amor de Dios. Nuestro pecado. Pero sin embargo, cuando Dios quiso manifestar su amor por medio de Cristo y de su Espíritu Santo que nos había sido enviado, aquí dice, mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Pero el versículo 5 lo dice claramente, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Versículo 7, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió. Eso es exactamente a lo que se está refiriendo Pablo aquí en Filipenses. Cuando dice que por causa del amor de Cristo, todo lo que él estimaba tanto, lo tiene por pérdida. Porque se dio cuenta que no valía nada comparado con el peso de gloria del amor de Dios en su corazón. En su corazón. Eso es lo que me cautivó el 2 de noviembre del 91. ¿Cómo es posible que me pueda amar siendo como soy? ¿Cómo es posible que Cristo, que no cometió pecado, fuera matado por su propio Padre ahí, asesinado por esa turba de ignorantes, por mis pecados? O sea, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Me lo cuestioné en aquel cuarto de ese hotel. Me voló la cabeza, no podía comprender cómo podía amar a alguien que no merecía ser amado. ¿Te pasó eso? ¿Te pasó eso? Que todas las cosas que más estimabas tú ya no tienen el valor, porque Cristo lo tiene todo, el peso de gloria para ti. Y es su amor el que nos cautivó. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero fíjense cómo lo dice Pablo, porque no nada más pone ese punto, sino dice en el versículo 7, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Ahora estamos en Filipenses 3, versículo 7, el pasaje que estamos estudiando. Todo lo que para mí era, se fijan, pasado, era ganancia, lo he estimado como pérdida por causa de un solo motivo, el amor de Cristo. La vida de Cristo se le había hecho presente, el amor de Cristo había llenado su corazón. ¿Y qué dice el versículo 8? Y aún más. Ok, ahí ya baja un escalón más. Y aún más. Yo estimo como pérdida
todas las cosas. Antes eran las cosas que él estimaba, pero ahora no. Ahora dice Pablo, todas las cosas, el carro, tu título profesional, toda la admiración que puedas tener de tus amigos, todo aquello que está cerca de ti y que tienes, todos los muebles que tienes en tu casa, tu mejor vajilla, tus mejores libros, tus mejores, todo lo que tengas, todas las cosas, todas, todo lo considero como perdido. Es una pérdida. Ahora, ¿cuál es la razón de que todas las cosas? ¿Cuál es la razón? Dice, el incomparable valor de conocer a Cristo. El incomparable valor. O sea, que no hay comparación. No hay comparación. Y la cosa es que ya recibí el amor, pero ahora quiero conocerlo. Porque así pasa con la salvación. El Señor derrama su espíritu en nosotros, en nuestros corazones, pero después de esto, ¿qué queremos? O sea, nadie me dijo, repito, honestamente, y delante de Dios se los digo, porque estoy predicando delante de Dios, ¿sí? Nadie me dijo que comprara una Biblia. Nadie me dijo que leyera una Biblia. ¿Por qué agarré una Biblia y compré una Biblia cuando llegué al día siguiente de llegar de Taninul y me metí al consultorio a leerla? ¿Por qué? Quería conocerlo. O sea, había oído 3 versículos que me habían partido totalmente la dureza de mi corazón. Me habían abierto los ojos y la oscuridad, las tinieblas que llenaban mi vida fueron iluminadas. Y la gloria de la gracia de mi Señor y su amor derramó en mi corazón. Yo tenía que conocer a ese, mi Dios. Pero fíjese cómo lo dice en el anterior. En el anterior dice, todo por causa de Cristo. Pero aquí no dice Cristo. Aquí dice, Cristo Jesús. ¿Se fijan? No, pongan atención en las palabras. Cristo Jesús. En el primero está hablando de Cristo. La palabra Cristo, tú y yo sabemos qué significa. El enviado, el Mesías, el prometido, el que va de un lugar a otro. Y sabíamos que Jesús era el Mesías. Sin embargo, ahí lo menciona como el Mesías que viene a manifestar el amor. Pero sin embargo, el segundo versículo dice, por causa de Cristo Jesús. Está hablando el Mesías enviado. ¿Qué significa Jesús? Salvador, mi Salvador. O sea, no solamente está hablando de Jesús como el enviado, el Mesías, que viene a manifestar la gloria del amor de Dios para los pecadores, sino además es el que me salva. Es el que tiene poder para someter toda mi carnalidad. Es el que tiene poder y autoridad para salvarme de todos los deseos que el mundo trata de meter en mi corazón. Es el que tiene poder para arrancar de mí todas las cosas. Ya no solamente las que estimo yo, sino todas las cosas pierden su valor con el incomparable valor de conocer a Jesús, el enviado, mi Salvador. Y se fijan, dice, aún más. Así dice el versículo 8, aún más. O sea, más todavía. Él puede abundar sobre lo que ya dijo. Estimo como pérdida todas las cosas. En vista, se fijan, en vista. Ahora puede verlo Pablo así. Antes no lo veía. Tú y yo no veíamos a Dios, no nos importaba a Dios. Podíamos ser religiosos, podíamos cargar una Biblia, inclusive podíamos tener 10, 15 años en una iglesia llamada cristiana. La verdad, podíamos estar sirviendo en ministerios, es más, podríamos ser pastores. Y sin embargo, ¿qué? Todo lo hacíamos para nuestra propia gloria. Todo lo hacíamos, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos volvimos religiosos, practicamos buenas obras y nos volvimos ex católicos, que ese es el énfasis que se hace obviamente entre los evangélicos, pero también
Tal vez oímos de la gracia, pero nos metimos a vivir bajo las obras. Todas las cosas las tengo por pérdida en vista de conocer a Cristo Jesús. O sea, el enviado que me salva, por quien, dice el versículo 8, lo he perdido todo. Ahora, vea conmigo, por favor, en Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús hablando, dice, grandes multitudes lo acompañaban. Estamos hablando de Jesús en su tiempo en la tierra, cuando vino en su ministerio terrenal, visible para todos. Grandes multitudes lo acompañaban y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no aborrece a su mujer e hijos, no aborrece a sus hermanos y hermanas, no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es brutal. O sea, esto es brutal. Brutal es la manera en que tratamos los hombres al Hijo de Dios. Brutal es que el perfecto plan de Dios era hacerlo pecado en aquella cruz. Brutal era que su propio Padre descargó sobre su propio Hijo toda la ira y el fuego que al final de cuentas tú y yo merecemos. Eso es brutal. Eso es más brutal. Tú y yo merecíamos el infierno. Tú y yo merecíamos lo peor en este mundo. Tú y yo no merecíamos estar aquí. ¿Ya desde cuándo enterrados? Pero sin embargo es brutal el amor de Dios por nosotros. El amor de Cristo por nosotros. Dejó toda su gloria para manifestar el amor de Dios por pecadores. ¿No es eso brutal? ¿No te arranca toda tu cuadratura mental? ¿No hace ver que nada en este mundo vale la pena? Amado, si esto no es así, tú no puedes ser su discípulo. No lo digo yo, lo acaba de decir nuestro Señor y Maestro, nuestro Dios y Salvador. ¿O acaso nada más es el Mesías para ti? No podemos ser así. ¿Por qué tenemos tanto problema los cristianos en nuestra vida cristiana? ¿Por qué vivimos una vida cristiana tan miserable? ¿Por qué andamos luego ahí con, ore por mí, hermano, ore por mí, estoy en la prueba? ¿Por qué? Por lo que acabamos de escuchar decir a nuestro maestro, porque no solo fue el maestro, él lo vivió. Y el discípulo tiene que buscar ser como su maestro. Eso es lo que quiere el discípulo, quiere aprender todo lo que su maestro le enseña. Ahora, si su maestro lo agarra, es porque sabe que puede hacerlo. Es porque sabe que hay un potencial en él de que esto se lleve a cabo. ¿Cómo puede decirnos el Señor, sean santos porque yo soy santo? ¿Cómo puede decirlo? Porque es posible. Amados, esta es la realidad. O sea, esto no es religiosidad. No venimos a jugar a la iglesita. No venimos a jugar y llamarnos cristianos para después poner en las redes sociales un montón de cosas que en realidad ni siquiera creemos en ellas y menos las vivimos. Creer es una cosa, vivirlas es otra cosa. O sea, esto no es así, amados, esta no es terapia psicológica. Tú no vienes a Cristo para recibir que Dios te sane de tus lastimaduras por tus traumas que tuviste en la infancia. Tú no vienes a Cristo para que te sane de tu dolor porque te abandonó tu hijo, tu mamá, tu papá. No, si tú ya los aborreciste por causa de Cristo. O sea, ¿a qué se refiere con aborrecer? ¿Por qué Jesús dice el que no es capaz de aborrecer?
Es el que no es capaz de meter bajo la prioridad de que Cristo Jesús es el más grande valor, es lo más valioso que hay. Dice ahí, continúa diciendo nuestro maestro, el Señor Jesús, en Lucas 14, estamos en Lucas 14, dice, versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí. Necesitamos cargar nuestra cruz. En la cruz hay victoria. Pablo dijo, si tienes en qué gloriarte, si quieres gloriarte, gloríate en la cruz. ¿Quiénes se pueden gloriar en la cruz? Yo, el más grande de los pecadores. Solo los pecadores nos gloriamos en la cruz. Porque en la cruz nuestros pecados fueron quitados delante de la santidad de Dios y fuimos revestidos de su justicia delante del santo Dios que nos salvó. Y ya no practicamos el pecado, pero estamos conscientes y vemos diariamente, desde que amanece hasta que anochece, el tener sometida nuestra carne, todo lo terrenal que hay en nosotros, porque sabemos que ahí está y que lo vamos a traer toda la vida. Amados, el que no puede menospreciar a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos y a sus hermanos, es brutal. Repito, voltea a la cruz. Voltea a la cruz. Y si puedes ver toda tu maldad y tus pecados clavados junto con el Hijo de Dios en esa cruz, todo va a ser menos que tal gloria, que tanta grandeza. Dice el maestro, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, o sea, Él ya vino a salvarnos, el Mesías ya fue enviado, Jesús ya es Salvador, ya nos salvó. Por consecuencia de que el Mesías y Salvador nuestro ya está con nosotros y vimos que el amor de Dios nos llenó, ahora sí, vamos detrás de Él, queremos más de Él, queremos conocerle más, el incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Él se da cuenta que esto ocurre en tu vida realmente? ¿Cuánto buscas conocer a Cristo? Diariamente abres tu Biblia, buscas escuchar lo que te hable en lo privado, agarras YouTube y agarras redes sociales para escuchar palabra de Dios, de siervos genuinos del Señor. Nadie que venga a sobar tus heridas, a lamer tus heridas, nadie que venga a decirte que eres lo máximo y que vas a tener éxito en todo este 2019, no. Alguien que te va a decir que Cristo Jesús es todo para ti. Y tú vas a aprender a dejarlo todo y tenerlo por pérdida, todo, todas las cosas que para ti eran ganancia, todas. Y no vas a tener problema, ningún problema realmente, porque estás conociendo. Y entre más vas conociendo a Jesús, ¡wow! Si nosotros apagamos aquellas luces, esto va a estar medio oscuro. Si apagamos aquellas y estas luces de arriba, va a quedar bastante oscuro. Pero todavía quedan dos. ¿Hasta dónde quieres que la luz venga a romper tus tinieblas? ¿Hasta dónde quieres que Jesucristo llene totalmente tus pensamientos las 24 horas del día? ¿Hasta dónde? Toma tu cruz. Ven en pos de Él, Maestro. Él que nos enseña cómo hacer las cosas y cómo se vive la vida cristiana. Y síguelo, sigue sus pisadas, sigue sus pisadas. Dice este mismo pasaje en Lucas 14, versículo 28, porque ¿quién de ustedes, la pregunta la hace el maestro, quién de ustedes,
deseando edificar una torre, primero no se sienta y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Te fijas, cualquier persona en este mundo, aunque no conozca a Dios, ve si va a poder salir con los 8 años que se metió con la agencia para sacar un carro del año, aunque podía haber comprado uno usado, pero quiso comprar uno de agencia. Pero antes le echa números, confiando demasiado en que no le va a faltar el pan nuestro de cada día. Y lo mismo, ¿quieres hacer una remodelación de la casa o quieres comprar una nueva casa? Le calculas primero, porque si no, qué ridículo. Y yo creo que tú y yo hemos visto eso. Casas que empezaron muy bien, se quedó el primer piso, se quedaron las paredes del segundo y se queda así como 5 años y ya después la rematan. ¿Sí o no es cierto? Todos hemos visto eso, la verdad. Es lo mismo, eso es lo que está diciendo aquí. O sea, primero tienes que valorar lo que es la vida cristiana. Ahora, el precio ya lo puso el Señor, el maestro te lo dijo. Todas las cosas tienen que valer menos que yo para ti. ¡Wow! El precio está altísimo. Todas las cosas. Pero el misterio dentro de esta orden es: todas las cosas ya te fueron dadas también. Si tú buscas, como dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. Mateo 6:33, lo dice el maestro también. El problema es que hacemos tal vez muchos de nosotros la prioridad del domingo en cuanto a estar ahí, pero gracias a Dios el lunes, martes, miércoles, el viernes, el sábado, tenemos tiempos de discipularnos, de ser discipulados, de crecer en el conocimiento, valorar el incomparable valor de conocer a Cristo. Sin embargo, ¿cuántos de aquí realmente quieren crecer en conocimiento? ¿Cuántos de ustedes quieren realmente crecer en la gracia de Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Piensa, después de las 7:30 de la noche, tengo libre lunes, martes, miércoles y viernes. Piensa que si lo tienes libre y no estás aprovechando, no se pide dinero en ninguna de estas reuniones, ni uno, no se pide. Es más, tú sabes cómo funcionamos aquí, por la gracia de Dios y sabiendo que Dios es el que hace todo. O sea, el dinero no va a comprar la salvación, el dinero no va a comprar el que te sientas bien, solo el Espíritu Santo en tu corazón, gobernando tu vida y haciéndote ver siempre y siempre y siempre a Cristo, el autor y consumador de la fe, es que vas a vivir en el gozo de tu salvación. Dice el maestro, continúa diciendo, versículo 29, no sea, está hablando de esa persona que piensa en un edificio y le calcula que tiene para terminarlo, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede terminar. O hace otra comparación. El maestro está enseñando, recuerden, ¿qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. O sea, si yo sé que voy a llegar, lo empiezo. Y si no, mejor no le entro. Versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Estaba Pablo
hablando lo mismo que habló el maestro? Claro que sí. ¿Estamos hablando lo mismo cada uno de nosotros cuando le hablamos a una persona de Cristo? ¿O estamos haciéndole ver como que este asunto del cristianismo se trata de él? Cuestionémonos esto. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Señor? ¿En qué grado está en tu estima? ¿Lo tienes? ¿Qué es lo que pides primeramente cuando estás orando cada día? Revisa tu oración, porque el Señor todos los días te la escucha. Revisa tu oración. ¿Qué es lo primero que haces? Le pides trabajo, ¿verdad? Le pides por tu mujer, le pides por tus hijos, le pides por esto, le pides lo otro, le pides tantas cosas, pero ¿dónde quedó su gloria? ¿Dónde quedó Él? ¿En qué lugar lo colocas en tu propia oración? Simplemente es un examen. Recuerden que estamos confirmando nuestra fe. Esa es la idea con estos domingos en que estamos revisando, o mejor dicho, estamos siendo revisados por la palabra y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a conducir a un lugar, a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a conducir al Maestro, a Jesús. El Espíritu Santo nos va a buscar santificar, purificar, limpiar, perfeccionar. Amados, ya valoramos realmente qué significa ser cristiano. Realmente ya el amor de Cristo vino a hacernos ver que todo aquello que para nosotros tenía mucho valor, realmente no vale. Ya nos hizo ver realmente que ese incomparable valor de conocerlo, todas las demás cosas no valen la pena, ni siquiera estar a las 7:30 en otro lado, sino tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento de Dios aquí. O sea, ¿lo valoramos así? ¿Lo ponemos así en la balanza? ¿Queremos crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Como era la oración que continuamente hacía Pablo por la iglesia y que también hago yo. Amados, eso es lo que necesita un creyente. Menospreciar aún su propia vida por causa de Cristo. Todas las cosas. Pero fíjense aún, volvamos a nuestro texto en Filipenses, fíjense nada más esto. Además, dice Pablo en el verso 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hey, aquí tenemos un paso más hacia abajo. Un paso más. En el primero vimos que el amor de Cristo era el motivo. En el segundo vimos que el incomparable valor de conocerlo. Y en el tercero vemos que el motivo es ganar a Cristo. Pero aquí hay un cambio radical en el comentario de Pablo. Pablo dice, mi Señor, no solamente es el Mesías enviado, no solamente es su Salvador, sino que es mi Señor. Es mi Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenecen a Él. Y si algo bueno hay en ti y en mí, mi amado hermano en la fe, es solo por gracia. Es solo por gracia. Y ahora Pablo primero dijo lo que más estimo. Después dijo todas las cosas. Pero ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Todo. ¿Se fijan? Todo es más que todas las cosas, porque habla de cosas materiales.
es más que las cosas que yo estimo. Todo implica todo. Todo implica mis propios y escondidos deseos, mis pensamientos, mis anhelos, mis planes, que nadie está enterado, pero que Dios los conoce. Todo mi yo, todo mi ser, todo lo que tengo materialmente, todo lo que yo pueda valorar, todo es todo. ¿Y por qué? Porque Pablo dice, todo lo tengo por pérdida. Pero repito, aquí hay un giro. No solamente dice que lo pierde, todo lo pierde, pero la Biblia textual dice, todo lo tengo por estiércol. Todo lo tengo por estiércol. Así lo dice la Biblia textual. Aquí dice basura. Pero en el término en griego está hablando de algo que te ofende, que no quieres ni acercarte a él. Hay de basura, obviamente. Hay basura como este Kleenex que me puedo limpiar y lo tiro a la basura, y es basura. Pero ¿cuántos de ustedes, y a mí me pasa en las mañanas que ando haciendo ejercicio en las calles, paso por basureros que yo ya sé que es una pestilencia que me aparto bastantes metros, porque apesta tanto, y que ya tienen días ahí? Eso es lo que está diciendo. Todo apesta a estiércol. Eso es lo que está diciendo en el griego original. O sea, al grado, Pablo está diciendo que las cosas, todo, tiene que llegar al punto en tu vida y en mi vida que es ofensivo, que nos debe de molestar, inclusive el ser tentados por esa clase de cosa material o algo del engañoso y perverso corazón en que traemos cargando. Eso es lo que dice el texto, mi amado. No estoy hablando de mí mismo, estoy hablando lo que la palabra del Señor dice por su Santo Espíritu. ¿Puedes recibir esto? ¿Puedes darte cuenta cuántas cosas tienes encima del Señor Jesús? Y cuánto Él, siendo el creador del universo entero, viviendo totalmente en su gloria junto con el Padre eternamente. Y se humilló. Pablo acaba de poner su ejemplo. Pero en el capítulo anterior nos habla también acerca del ejemplo de Jesús. Y ustedes y yo sabemos lo que dice esto en el versículo 5 del capítulo 2. Capítulo 5 de Filipenses, versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en ustedes esto. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te fijas? El Mesías Salvador, el enviado Salvador, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo. Menospreció su gloria y tomó forma de siervo. Siervo lo dice en el sentido de que en aquel tiempo en que fue escrito este libro, el siervo era la escala más baja de toda la sociedad junto con la mujer y los puercos, los animales. Era lo peor, lo más bajo. Ese fue el punto donde llegó nuestro maestro. ¿Cuál es la medida, mi amado? Para ti y para mí. Ser perfeccionados hasta la estatura del Hijo de Dios. Y estatura no es así, mi amado. La semana pasada vimos de humillación a gloria. Y la única manera que el mundo pueda ver la gloria de Cristo en tu vida y en mi vida es siendo humillados. Siendo humillados. Y el ejemplo lo tenemos aquí en esta escritura. Él, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
haciéndose semejante a los hombres. Y tú sabes lo que dice Romanos 8, versículo 1 y 2. Dice, semejante, vino en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Porque el hombre nace en pecado, pero nuestro Señor Jesús simplemente nació en semejanza de un pecador. Semejanza. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en la cruz no tenía pecado alguno. Y tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre él, a cuenta de él. Y su santidad y su justicia perfecta fueron puestos a nuestro favor delante de un Dios que no acepta el pecado delante de él. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Romanos 6:23. Amados, esta es una realidad. Él se hizo siervo, se hizo a semejanza, semejante, fíjate bien cómo lo dice, semejante a los hombres. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? No pecado. Porque el pecado impide ver el amor de Dios. El pecado impide ver el amor de Dios. ¿Sabes cuánta gente hay tan religiosa? ¿Sabes cuánta gente está confiando continuamente en sus buenas obras y en que cumple todos los parámetros de su iglesia, de su religión, de sus convicciones? Está confiando en sus propias justicias. Apesta todo esto, porque por dentro es como una lata que abres y de repente ese alimento que pensabas bien, tú ya viste que la lata estaba un poquito hinchada, pero quisiste pensar que no pasa nada, pero lo abres y el botulismo, el germen que creció ahí, cuando ¡puf! Es un bufo, es una cosa horrible, una pestilencia. Y no lo quieres ni ver, ni te quieres acercar. Así apestan delante de Dios. Son meros trapos de inmundicia nuestras buenas obras, cuando son producto de nuestra propia religiosidad vana, inútil, y ofende el nombre del santo Dios de Israel. Amados, esta es la verdad de Dios. Dice aquí en el versículo 8, estamos en Filipenses 2:8. Hallándose él, Jesús, en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Más, o sea, dejó su gloria. Simplemente dejar el ser Dios como algo que aferrarse es una humillación. Pero después, tomar forma de siervo es otra humillación. Y dice aquí que todavía se bajó más, otro escalón más. Se hizo hombre y se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había castigo más humillante para un hombre en ese momento que la muerte de cruz. Y ahí fue nuestro Señor, a la muerte de cruz. Y fue por ti y fue por mí. Y si no podemos ver eso, tampoco podemos ver que Él resucitó al tercer día, como dice la palabra, por lo cual, por cuanto fue obediente hasta la muerte de cruz, por cuanto fuiste obediente hasta menospreciar toda tu familia por causa de Cristo, todas las cosas, todo en este mundo lo menosprecias. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ese hombre en Mateo? ¿Qué dice en Mateo? Capítulo 13, versículo 45 y 46. Que el reino de los cielos es así como un mercader que se encuentra la perla, la más valiosa. ¿Y qué dice? ¿Qué hace? Va y vende todo. Eso es lo que acabamos de leer en nuestro texto que estamos estudiando en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. 3 veces dice Pablo, todo. El mercader va y vende todo, porque eso es lo que vale esa perla. Amado, ¿qué tanto vale Jesucristo para ti?
¿Qué tanto vale lo que hizo por ti en la cruz? ¿Valoras más tu trabajo? ¿Valoras más los miles que tienes en la cuenta? ¿Valoras más todos tus planes son por encima de? O sea, ¿qué es lo que valoras más? ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué es aquello que para ti el día de hoy es ganancia y lo tienes por basura, apesta como el estiércol de un perro y no quieres pasar cerca de ahí, o de un caballo cuando vas en la calle? Repito, es la palabra la que está hablando. Te ofende aquello, te ofende porque eso impide que veas la gloria, el brillo de la gloria, las abundantes riquezas de su gracia para contigo. Te impide y por eso te ofende. ¿Qué es? ¿Qué es aquello a lo que te has aferrado? ¿Qué es lo que no has dejado? ¿Ves ahora por qué? ¿Por qué vives con una frustración? ¿Ves ahora por qué de repente te encuentras como vacío? ¿Ves cómo no puedes vencer tus vicios? Porque no has valorado todavía quién es Él en ti. Esperanza de gloria, dice la palabra. Esperanza de gloria. Amados, esta es nuestra realidad. Sí, esta es nuestra realidad. Simplemente Jesús, cuando se humilló hasta la muerte de cruz, dice el versículo 9, Filipenses 2:9, por lo cual, por todo eso, Dios también lo exaltó. El que se humilla, ¿qué dice la palabra? Será exaltado. Pero el que se exalta y el que se enaltece será humillado. Lo dice también la palabra de Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Señor, ese es el nombre que se le concedió. Señor, Dios. No solamente es Salvador, no solamente es Jesús. Él es Dios. Él es el gran yo soy. En el nombre del Señor. ¿Y para qué? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Amados, esto es demasiado. Pregunta: si Pablo está diciéndonos esto en estos dos versículos, en el 7 y en el 8 de Filipenses 3, termina el versículo 8, todo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo. Pregunta: ¿has considerado lo que te falta? Perder para ganar gracia. ¿Has considerado lo que te falta? Perder para ganar paz en tu corazón. ¿Has considerado lo que te falta? Perder para que el mundo pueda ver que Jesucristo es tu Señor, tu Dios y el Salvador. ¿Has considerado lo que te falta para que seas luz del mundo y sal de la tierra? Es bueno que lo veamos esto en forma personal, porque el Espíritu de Dios escudriña los corazones y conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, ven y escudriña hoy nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y revisa si hay camino de perversidad en él, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y guíanos en el camino recto
Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Y amado hermano, yo te pido que seas sincero y que delante de Dios, cada uno de ustedes, amados, reflexionen esta palabra y revisen sus corazones y reciban gracia en donde la necesiten. Y a ti, amigo, que no conoces la gracia de aquel que vino a dar su vida para pagar por tus pecados y para comprar tu vida y hacerse tu dueño, yo te invito a que vengas a confesar delante de Él que eres un pecador, que estás bajo su juicio de un Dios santo y que te aferras a la gracia y al perdón que es solamente por medio del sacrificio de Cristo. Que Dios te conceda arrepentimiento y fe en Jesucristo, quien murió y resucitó de los muertos para que tú puedas vivir también una vida resucitada. Tomemos un tiempo para revisarnos delante de Dios.